Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo están a todos? Buenos días, vamos a comenzar con nuestra clase teórica. Bueno, habíamos hablado acerca de lo que es el sistema cardiovascular, habíamos hablado acerca de lo que es la circulación pulmonar y la circulación sistémica, ¿no? Posterior a esto, pues vamos a continuar con lo que son sus vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son aquellos que se dividen en arterias, en venas y en capilares. Generalmente, los que son considerados que tienen alta presión son las arterias. Las arterias son aquellas que tienen paredes bastante gruesas. Y estos generalmente ejercen porque sus paredes, al ser más gruesas, van a contraer más y van a generar mayor alta presión. Entonces, las arterias son aquellas que tienen alta presión para poder impulsar la sangre hacia el resto de los tejidos. Bueno, aquí vamos a ver algunos otros pequeños conceptos que son importantes, que luego vamos a ir detallándolos. Las arteriolas. Las arteriolas en realidad son consideradas arterias, pero de pequeño calibre. Estas tienen una distribución final y generalmente aporta sangre a los capilares. Es decir, que las arteriolas son aquellas que van a formar los lechos capilares. Un lecho capilar que va a ser la unión de una vénula y una arteriola, así se va a formar un lecho capilar, sirve para el intercambio de oxígeno y de nutrientes. ¿Sí? Ese es un gran punto de referencia de este vaso sanguíneo. Vénulas. Las vénulas en realidad son venas de pequeño calibre. Estas se caracterizan porque tienen paredes delgadas, son semejantes a los capilares que van a drenar en las grandes venas. De todas formas, las arteriolas, las vénulas, van a formar este lecho capilar. Y bueno, simplemente indicar que las venas cavas, que son unas grandes venas, como la cava superior y la cava inferior, son aquellas que van a recibir sangre pobre en oxígeno. Y bueno, todo vaso sanguíneo, sea una arteria, sea una vena o sea un capilar, se divide en 3 capas. ¿Cuáles son sus 3 capas de un vaso sanguíneo? Las capas de un vaso sanguíneo de adentro hacia afuera, es decir, desde la túnica íntima, túnica media y túnica externa o adventicia. Así es como se va a dividir en 3 capas un vaso sanguíneo. En una capa interna, túnica íntima, en una capa media o túnica media y en una capa externa o túnica adventicia. Muy bien. La túnica interna o túnica íntima es llamada endotelio. Este endotelio generalmente también se lo puede llamar como túnica íntima.
¿sí? Túnica íntima o endotelio. Con cualquiera de los dos nombres también se los conoce. Bueno, esta única túnica íntima es lo que contienen los capilares. Estos capilares, los lechos capilares, solo tienen esta capa, no tienen las tres capas como los vasos sanguíneos, como ser una arteria, una vena, sí tienen las tres capas, pero los capilares solo tienen una túnica íntima o endotelio. La túnica media se caracteriza o está formada por músculo liso. El músculo liso es el que va a formar la túnica media. Y la túnica más externa es llamada adventicia, que va a estar formada por un tejido conectivo. Y así es como vamos a ir viendo las tres capas de una arteria, de una vena. Entonces ahí vemos las capas de una arteria. Por ejemplo, aquí tenemos la túnica adventicia, que es la capa más externa que tiene un vaso. La túnica media, que es la capa muscular. Y la túnica íntima, que en realidad la túnica íntima se puede desglosar en otras capas más. Por ejemplo, desde la parte más periférica, esta se considera la lámina elástica, la membrana basal, el subendotelio y el endotelio. Estas cuatro capas pertenecen a la túnica íntima, ¿no? Pero en realidad túnica adventicia, túnica media y túnica íntima. Así serían las tres capas que tienen vaso sanguíneo. Las venas de igual forma tienen una capa externa o túnica adventicia, una túnica media que está formada por músculo liso. La túnica media, bueno, en realidad esta túnica media, la muscular que tiene músculo liso, es bastante escaso en relación a una arteria. Una arteria tiene más músculo liso y una vena tiene poco músculo liso. La túnica íntima que vemos acá, lo que le caracteriza es que tiene lo que es desde afuera hacia adentro, de igual forma algunas otras capas, como ser, por ejemplo, la lámina elástica, una membrana basal, tiene un subendotelio y tiene un endotelio. Este endotelio generalmente se caracteriza porque tiene unas válvulas. Se las llama cúspides o válvulas o valvas porque estas se cierran y se abren para dar paso a la sangre venosa, para poder ayudar a impulsar la sangre venosa y pueda llegar desde la parte más inferior de nuestro cuerpo, subir la sangre venosa y llegar al corazón. Entonces, estas son las válvulas, por lo cual le caracterizan a las venas. Pero vamos a ver en qué tipo de venas encontramos estas válvulas. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver acá, tenemos una arteria y una vena. La arteria generalmente, pues, se divide en tres tipos. Una arteria de gran calibre, una arteria de mediano calibre y una arteria de pequeño calibre, que se llama arteriol. Las venas no podemos decir de gran calibre, pero sí podemos decir venas de gran tamaño, venas de mediano tamaño o venas medias y venas de pequeño tamaño. Las de pequeño tamaño son llamadas vénulas. Entonces aquí va el resultado. Una arteriola es de pequeño calibre y una vénula, que es una vena pequeña, se unen y forman un lecho capilar. Entonces, este lecho capilar nos sirve para el intercambio de oxígeno y nutrientes, ¿no? Ese es el principal o la principal función que tienen estos lechos capilares. Bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que son las arterias. Vamos a ver acerca de lo que son las arterias. Muy bien. Las arterias son aquellos vasos que transportan sangre a presión elevada. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño gráfico donde vemos puras arterias y todo lo que sale del corazón
todo lo que sale del corazón, es decir, es a través de las arterias. Y todo lo que va a llegar al corazón es a través de las venas. Entonces, si sale del corazón, son las arterias. Ahí tenemos, por ejemplo, la arteria aorta, la arteria del tronco pulmonar. Estas son las que van a expulsar la sangre. Por ejemplo, la arteria aorta va a dar todas estas ramas para que puedan distribuirse por todo el cuerpo. La arteria del tronco pulmonar, solo la sangre arterial la va a transportar a los pulmones. Entonces, estas arterias en realidad tienen o van a expulsar la sangre a una presión muy elevada. Por ejemplo, estas tienen mucha fuerza porque tienen también bastante músculo liso. El músculo liso hace que pueda contraerse y impulsar con mayor fuerza la velocidad de la sangre para que pueda distribuirse hacia la cabeza, hacia los miembros superiores o hacia el abdomen, hacia el tórax y hacia los miembros inferiores. Entonces, así es como con mucha fuerza va a poder expulsar la sangre desde el corazón al resto de los tejidos. Tenemos las arterias de gran calibre. Las arterias de gran calibre son también llamadas elásticas o también llamadas de conducción. Con cualquiera de estos tres nombres en realidad lo conocemos. Arterias de gran calibre, arterias elásticas o arterias de conducción. Estas se caracterizan porque son aquellas que tienen paredes bastante gruesas debido a que contienen gran cantidad de músculo liso. Estas arterias reciben inicialmente el gasto cardíaco, que quiere decir que van a recibir el gasto cardíaco en el sentido de que cuando expulsa la sangre y se distribuye a los tejidos, estos van a intercambiarse a través de los lechos capilares y van a pasar al sistema venoso. El sistema venoso va a subir y va a llegar y va a depositar esa sangre en el corazón. Y cuando ingresa la sangre al corazón, nuevamente reciben las arterias para poder expulsar nuevamente esa sangre. Entonces, reciben inicialmente el gasto cardíaco. Y quiere decir que después de que ha circulado la sangre, lo recibe y nuevamente lo va a impulsar. Entonces, a eso consideramos recibe inicialmente el gasto cardíaco. Mantiene presión arterial sistémica. Mantiene la presión arterial sistémica normal. Es decir, que va a tratar de equilibrar para mantener una presión, que no suba ni que baje. Ejemplo, ¿dónde encontramos arterias de gran calibre? Una de ellas es esta que estoy mostrando acá, que es la arteria aorta. Y pues tiene una pequeña curvatura que se llama arco de la aorta o llamado callado de la aorta. Esa es también considerada una arteria de gran calibre. Luego tenemos la arteria del tronco pulmonar, que está al lado. Esa arteria también es considerada de gran calibre. Ahora, la arteria aorta es una de las arterias muy principales que, si ustedes logran ver acá, esta arteria aorta va a hacer una curvatura para luego descender por detrás del corazón. Y esto así se va a llamar aorta torácica. Y cuando llega al abdomen se llama aorta abdominal. Que en realidad hasta ahí es donde va a terminar. ¿Sí? Es decir, que la aorta abdominal va a terminar en el abdomen y se va a dividir en dos arterias llamadas ilíacas. Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Pero ahí es donde termina la arteria aorta abdominal. Entonces, estas arterias aorta torácica y aorta abdominal son consideradas de gran calibre. Se los considera de gran calibre. Las arterias de mediano calibre son llamadas arterias de distribución.
Estas arterias de mediano calibre o de distribución se caracterizan porque tienen fibras musculares de tipo circulares. Al ser o al tener fibras musculares circulares, pues esto le ayuda y le da la capacidad para reducir su diámetro, que quiere decir que si aquí tenemos, bueno, no sé si me logran ver, si ahí tenemos pues la arteria de mediano calibre, el músculo es circular, es decir, que el músculo va a ser en forma circular. Ese músculo le ayuda a que esta arteria pueda disminuir su diámetro, y eso nosotros llamaríamos vasoconstricción. Al tener las fibras circulares, lo que hace es tratar de contraerse para poder estrechar ese vaso y reducir su diámetro. Le da esa capacidad, por eso se llama vasoconstricción. Entonces, los de mediano calibre pueden realizar vasoconstricción. ¿Por qué? Porque tienen fibras musculares de tipo circulares. Bien, las arterias de mediano calibre son aquellas que van a regular el flujo sanguíneo de las extremidades. Van a regular todo el flujo sanguíneo de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. ¿Dónde podemos encontrar arterias de mediano calibre? En el brazo, en el miembro superior. En el brazo podemos encontrar la arteria braquial, por ejemplo. En el miembro inferior, la arteria femoral, que son como puntos de referencia. Pero acá voy a mostrar en esta otra imagen dónde encuentro arterias de mediano calibre. Habíamos indicado que las que están cerca al corazón son de gran calibre, más la aorta, pues todo lo que sale de la aorta ya se considera de mediano calibre. Puede ser las carótidas, puede ser la arteria subclavia, la arteria axilar, la arteria braquial en el brazo, la arteria radial y la arteria cubital. Estas van a localizarse en el antebrazo. También las arterias ilíacas comunes, ilíacas internas, ilíacas externas, las arterias femorales, las arterias tibiales, anteriores y posteriores. Todas estas son arterias de mediano calibre. En otras palabras, todo lo que continúa a la aorta y a la arteria del tronco pulmonar, todo lo que continúa son arterias de mediano calibre. ¿Sí? De mediano calibre. Entonces, un punto de referencia. No solamente podríamos encontrar en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores, sino que también podemos encontrar en el tórax. Por eso les digo, todo lo que sale de la arteria aorta es considerada arteria de mediano calibre. Por ejemplo, aquí tengo las arterias intercostales. Estas son las arterias intercostales que van a irrigar la parte de los músculos de las costillas. Entonces, vuelvo a aclarar, todo lo que sale de la arteria aorta se considera arteria de mediano calibre. Muy bien. Y por último, tenemos las arterias de pequeño calibre, que son las arteriolas. ¿Sí? No hay otro nombre más como llamarlo. Arteria de pequeño calibre o arteriolas. Estas se caracterizan porque tienen gruesas paredes musculares, regulan el tono y la firmeza del músculo liso. Aumentan el tono arteriolar y produce hipertensión arterial. Miren qué importante es esto conocer. Las arterias de pequeño calibre, que son arteriolas, pueden aumentar de tamaño, de grosor. ¿Sí? Pueden aumentar de grosor, y al aumentar de grosor, pues eso aumenta su tono y nos puede producir una hipertensión arterial, que la persona pueda tener una presión arterial elevada, presión alta que llamamos. Entonces, repito, cuando se aumenta el tono, el grosor de una arteriola, nos puede producir una hipertensión arterial. Bien, ejemplo. ¿Cuál sería
el nombre de una arteria de pequeño calibre, pues solamente son arteriolas, así se las llama. Nosotros podríamos ver estas arteriolas, por ejemplo, en las partes más distales de los dedos, en las partes más distales de los dedos. Ahí podemos localizar arteriolas o en las partes más distales de los dedos del pie. O simplemente más pequeñas que estas, pues podemos ver las que van a ingresar a los lechos capilares. Esos son los lugares donde podemos encontrar. Bien, aquí tenemos la diferencia de las arterias. Por ejemplo, esta es una arteria de gran calibre. Se la llama arteria elástica. Es también una arteria de conducción. Y si ustedes se dan cuenta, esta es su túnica adventicia. La túnica media que tiene músculo liso abundante y la túnica interna, que es la túnica íntima o el endotelio que llamamos. Pero si se dan cuenta, el músculo liso es abundante. Por eso es que la pared va a ser bastante gruesa. En cambio, que la arteria de mediano calibre, se llama arteria muscular o también arteria de distribución. Esos son sus dos nombres. Se puede llamar arteria muscular o arteria de distribución. Si ven, el músculo liso también es abundante, pero no mucho, y empieza a aparecer un poco de adventicia. Y las arteriolas, pues generalmente tienen un buen músculo liso. De igual forma, tiene una capa externa que es una adventicia, una capa media y una capa interna que es el endotelio. Estas son las tres arterias que habíamos indicado de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. Muy bien. Vamos a pasar a hablar, enseguida voy a hablar de esto. Vamos a pasar directamente a la parte de venas. Las venas son aquellas que van a recoger toda la sangre y van a llevarlo hacia el corazón. Entonces, toda la sangre va a recoger la sangre venosa y se la va a llevar al corazón. Entonces, de los miembros superiores, la sangre sube y va a desembocar en el corazón. De la cabeza desciende y desemboca en el corazón. De los miembros inferiores sube esa sangre venosa por sus válvulas y va a desembocar en el corazón a través de venas cavas. Aquí tengo la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, estas son las venas cavas que van a recoger toda la sangre del cuerpo y van a desembocar en el corazón. Ahora, las venas, como les decía, devuelven la sangre pobre en oxígeno desde los lechos capilares hacia el corazón. Entonces, después del intercambio de los lechos capilares, esa sangre venosa sube y la deposita en el corazón. Las paredes se caracterizan por ser delgadas, sus paredes son delgadas de las venas, y se unen para poder formar varias venas, se unen y forman plexos venosos. Los plexos venosos es por la unión de varias venas. Pero vamos a ver enseguida de qué venas. Generalmente de venas de pequeño tamaño. Las venas de pequeño tamaño se unen unas con otras y pueden formar plexos venosos. Otra característica de las venas. Su sangre, una sangre venosa, tiene un color azul oscuro. ¿Sí? Es un color azul oscuro. Esa es una diferencia con la arteria. Por ejemplo, la arteria, su sangre es de un color rojo vivo. Rojo vivo. Ese es el color de una arteria. En cambio, de una vena, el color es un color azul oscuro o un color guindo, así lo podríamos denominar. Una característica y diferencia. Las arterias tienen latido, eso se llama pulso, pero las venas no pulsan porque no tienen latidos.
Entonces es otra diferencia que podemos añadir. Bien, existen 3 tipos de venas. De igual forma, fíjense en la imagen. Aquí tenemos venas de gran calibre. ¿Cuáles son las venas? No, venas de gran tamaño. No las voy a decir de calibre. Venas de gran tamaño. Las venas de gran tamaño, la vena cava superior y la vena cava inferior. Esas son las principales venas de gran tamaño. Las venas de mediano tamaño son aquellas que están en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. Esas venas que están en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores van a desembocar en venas de gran tamaño. Es decir, las de mediano tamaño van a subir y van a desembocar en las venas de gran tamaño. Entonces, es muy similar, si se han dado cuenta, las arterias. Las arterias habíamos indicado que es continuación de las aortas, pero en las venas, estas venas van a ingresar hacia las venas cavas. Sería como lo contrario, pero encontramos en los mismos lugares. Si usted recuerda, las arterias de mediano calibre, ¿dónde encontramos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Dónde encontramos arterias de mediano calibre? En las extremidades. ¿Y las venas de mediano tamaño, dónde encontramos? En las extremidades igual. También en las extremidades. Entonces, con eso, ¿qué queremos decir? Que las arterias de mediano calibre y las venas de mediano tamaño se localizan en las extremidades superiores, extremidades inferiores y también en las costillas y en algunos otros lugares del abdomen, que van a terminar en las venas de gran tamaño, ¿no? Es muy parecido a las arterias, ¿sí? Es lo que quiero que se den cuenta. Muy bien. Entonces, empecemos. Las venas de menor tamaño, las más pequeñitas, las venas de menor tamaño son llamadas vénulas. Las vénulas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vénulas o más vénulas se unen y forman plexos venosos. Entonces, ¿cómo se forman los plexos venosos? Por la unión de muchas vénulas. Bien, simplemente vénulas podemos encontrar de igual forma en los dedos, ¿sí? En las partes más distales de los dedos y partes más distales de los dedos del pie. También donde están los lechos capilares, ahí también tenemos venas. Venas de medias, venas de mediano tamaño. Las venas de mediano tamaño, ya las hemos mostrado, estas van a drenar en los plexos venosos y su característica principal de las venas de mediano tamaño es que tienen válvulas venosas. Las válvulas venosas le ayudan a impulsar la sangre venosa y llegue hacia el corazón. Entonces, las válvulas venosas son también llamadas venas antirreflujo. Las venas antirreflujo, ¿por qué? Porque una sangre venosa, si ustedes se fijan en mi pantalla, me ven a mí, la sangre venosa cuando está subiendo poco a poco, ¿cómo es que va a subir? Se contrae una válvula y empieza a subir la sangre. Se contrae otra válvula y sigue subiendo. Ah, pero si esas válvulas se abren, ¿cómo va a subir la sangre? Entonces la sangre lo que va a hacer es descender y caer. Entonces las válvulas lo que hacen es, cuando sube, se contrae para evitar un reflujo. Un reflujo significa la caída de la misma sangre venosa al principio donde iniciaba. Entonces, las venas antirreflujo lo que tratan de hacer es impulsar la sangre y que llegue al corazón. Pero si estas válvulas fallan, lo que va a producir es que la misma sangre, en vez de subir, va a ir descendiendo hacia abajo. Entonces, la función que tienen estas válvulas es antirreflujo, evitar
a que no descienda esa misma sangre venosa. ¿Dónde encontramos venas de mediano tamaño? Las venas de mediano tamaño los encontramos, por ejemplo, en las extremidades superiores, extremidades inferiores. Entre ellas voy a mencionar algunas venas. La vena cefálica, la vena basílica, vena cefálica y vena basílica. ¿Dónde están estas venas? Pues a ver, les vamos a mostrar. Estas son las venas, fíjense bien. Aquí en la parte del antebrazo tengo venas radiales, venas cubitales, luego la vena media, la vena cefálica, esta es la vena cefálica, esta es la vena basílica, esta es la vena axilar y esta es la vena subclaviana. Las venas yugulares también son de venas de mediano tamaño, las venas intercostales. En los miembros inferiores también son las venas tibiales. La vena femoral, que es esta, la vena femoral, y las venas ilíacas. Esas son venas de mediano tamaño, ¿no? Y algunas más que encontramos en el abdomen, ¿sí? Algunas más. Pero estas son las principales, ¿sí? Aquí tengo la cefálica, la basílica y la vena femoral. Entonces, esas son las de referencia para dar conocimiento. Mediano tamaño. Bien, y las de gran tamaño o gran calibre, gran tamaño, venas de gran tamaño, son aquellos que tienen fascículos longitudinales de músculo liso y se caracterizan porque tienen una adventicia gruesa. Esa es su característica de las venas grandes. Tienen fascículos longitudinales de músculo liso y tienen una adventicia bastante gruesa. Ahí vamos a verle. ¿Dónde encontramos venas de gran tamaño? Pues ya las hemos indicado. Las venas cavas, que son como referencia. Cava superior y vena cava inferior. Aquí tenemos, por ejemplo, las venas. Esta es la diferencia. Miren, la túnica adventicia, si se dan cuenta, la adventicia es bastante gruesa, ¿no? Su adventicia es muy gruesa y tiene poco músculo liso. Y aquí está su capa interna, la íntima. Entonces, se dan cuenta, la capa muscular es muy escasa. En cambio, en una arteria habíamos visto que sus paredes son mucho más gruesas, ¿no? En una vena son más delgadas. Aquí vemos las venas de mediano tamaño. De igual forma, el músculo liso va disminuyendo y hay más adventicia. Y las vénulas igual. Poco músculo liso y pues hay adventicia, ¿no? Entonces, la diferencia es abismal cuando comparamos con una arteria, ¿no? Se los voy a mostrar. Ahí está una arteria. Esto que habíamos visto. Entonces hay más músculo liso, poco adventicia, pero cuando vemos una vena, pues la diferencia es muy distinta porque hay más adventicia y hay poco músculo liso, ¿no? Entonces una gran diferencia que debemos tomar en cuenta. Bien. Aquí tenemos unas venas especiales que son llamadas venas satélites. Las venas satélites son aquellas que acompañan a las arterias. Están cubiertas de vainas vasculares. La arteria, durante la contracción cardíaca, queda estirada y alargada, lo que le va a ayudar a conducir sangre como una bomba músculo-venosa. Entonces ahí les presento, esta es una arteria y alrededor de una arteria hay venas. Las venas que están alrededor de la arteria son llamadas venas satélites. ¿Por qué son llamadas venas satélites? Uno, porque están alrededor o están rodeando a una arteria y porque están envueltas por vainas vasculares.
Estas son las vainas vasculares que envuelven a las venas. ¿Sí? Vainas vasculares. Son como unas fascias que envuelven a la vena y envuelven a la arteria. Entonces, la pregunta puede ser, ¿por qué son llamadas venas satélites? Porque una arteria es acompañada de venas. Puede ser de 2 venas o puede ser de 3 venas. Pero las venas están envueltas por vainas vasculares. Entonces, van a actuar también como una bomba musculovenosa porque por fuera va a estar el músculo contrae a la vaina vascular y también puede impulsar a la sangre venosa y actúa como una bomba músculo-venosa. Entonces, toda vena satélite, repito, acompaña a una arteria y está envuelta de vainas vasculares. Esa es su característica principal y que también actúa como una bomba músculo-venosa. Muy bien. Pasamos a los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos son aquellos que llevan oxígeno y llevan nutrientes. ¿A dónde? Al espacio extravascular. Así lo abreviamos, LEC, al espacio extravascular. Los lechos capilares, que aquí los tenemos, estos lechos capilares reabsorben desechos y dióxido de carbono. Cuando reabsorben desechos y dióxido de carbono, eso se llama presión osmótica. Los lechos capilares, por ejemplo, las arteriolas y las vénulas, tienen la función de regular la presión de tipo hidrostática. ¿Qué quiere decir la presión hidrostática? Que no puede pasar más sangre arterial ni puede recoger más sangre venosa, que tiene que ser equilibrado, tanto la arteria o como la vénula. Entonces, eso se llama regular la presión hidrostática. Y por último, ¿cómo se forma un lecho capilar? Un lecho capilar se forma por una arteriola, como vemos acá, más una vénula. Se forma lechos capilares. ¿Qué función tienen en realidad los lechos capilares? De transportar oxígeno y nutrientes al espacio extravascular. De regular la presión osmótica y la presión hidrostática. Ahora, escuchen bien esto. Todo lo que está en los lechos capilares, todo lo que encontramos en los lechos capilares, se va a producir ese intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. En esos mismos lechos capilares va a haber una fuga, va a haber un ligero escape de nutrientes. Eso que va a ir escapando de los lechos capilares va a ser reabsorbido por los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, que es nuestro tema que viene, enseguida vamos a empezar con esto, todos los vasos linfáticos, ¿sí?, se van a localizar en todo el cuerpo, pero ¿de dónde va a recoger algún tejido, algún líquido? Va a recoger de los lechos capilares. Es decir, que estos lechos capilares están unidos a algunos vasos linfáticos. Y los vasos linfáticos están pegados en estos lechos capilares, esperando a que caiga algún fluido para poder reabsorber y mandar al sistema linfático. Entonces, el sistema linfático, quiero decir, que está aquí en los lechos capilares. ¿Qué está haciendo? Esperando a que caiga algún fluido para reabsorber y mandar por el sistema linfático. ¿Sí? Entonces, es la función que tiene. Muy bien, hasta ahí sería nuestro tema. Bueno, este tema es bien importante. Aquí tengo unos términos que se llaman anastomosis. Estas anastomosis yo la voy a explicar en la parte práctica. Hoy voy a explicar en la parte práctica, que son comunicaciones. Las anastomosis son comunicaciones, las arterias no se anastomosan, son arterias terminales,
No existe colaterales en terminales verdaderas. Si un conducto está ocluido, los conductos son alternativos, aumenta de tamaño y forma la circulación colateral. Miren, son términos que necesariamente debo explicarlo yo en un pizarrón. Así que esto lo voy a explicar en la parte práctica, que es anastomosis. ¿Sí? Todo esto yo lo voy a explicar hoy en la clase.